Todo esto que les expliqué anteriormente, cómo se da la nutrición y cómo se empieza a modificar el metabolismo, tanto maternal, y esto va a llevarnos entonces a que el feto empiece a generar una serie de adaptaciones a este ambiente uterino, ¿no? Entonces hablamos que el feto tiene una gran flexibilidad tanto fisiológica y metabólica en pro de garantizar su sobrevivencia. Como ustedes pueden ver, hasta ahorita el feto no ha pensado en que va a tener altas ganancias diarias de peso, va a poderse reproducir correctamente. Él está pensando en sobrevivir en ese ambiente uterino. Entonces, por eso, este tema de programación fetal se vuelve tan crucial para garantizar o tener éxito en la vida productiva de nuestros animales dentro de una explotación. Algo que es muy importante es también que esos cambios metabólicos que nosotros podemos ver en el feto nos pueden llevar a diferentes trayectorias de crecimiento durante la gestación. Nosotros sabemos que la gestación de una borrega, si la dividimos en 3/3, en 3 partes, es decir, de 50 días cada una, la gestación dura 150 días en promedio, vamos a ver que en los primeros 100 días el crecimiento del feto es relativamente lento. Estamos hablando como de un 20%. Bajo esas condiciones, pues realmente no necesita gran cantidad de nutrientes y una alimentación de mantenimiento con un buen estado corporal de la borrega podría ser suficiente para que el feto tenga un crecimiento adecuado. El problema se viene más fuerte en el último tercio de gestación, los últimos 50 días, cuando el crecimiento fetal es del 80%. ¿Qué significa esto? Que del peso de nacimiento que tenga un cordero, el 80% de ese peso lo alcanza en los últimos 50 días. Eso significa que los últimos 50 días se vuelven cruciales en cuanto a la disponibilidad de nutrientes que nosotros debemos de tener a la hembra. Si queremos un adecuado crecimiento fetal, nosotros tenemos que empezar a suplementar estas últimas semanas del periodo prenatal. Entonces, eso nos lleva a una curva de crecimiento como lo vemos en el línea media. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a afectar el ambiente uterino de la hembra, nosotros podemos tener trayectorias de crecimiento fetal, como vemos en la línea azul, donde el mayor crecimiento lo tenemos en los primeros 100 días de gestación, 50 días de gestación, y después empieza a aplanar este crecimiento, o es menor. Y al final tenemos similar peso al nacimiento. El problema, ¿cuál es? Sí, a lo mejor nosotros podemos decir que no tenemos una afectación en el crecimiento fetal, ¿no? Cuando vemos los pesos al nacimiento. Sin embargo, ese cambio en la trayectoria del crecimiento fetal es un signo evidente de que ese feto se empezó a madurar de manera más temprana. Es decir, empezó a secretar ese feto cortisol a edad más temprana. El cortisol es una hormona metabólica muy importante durante la etapa fetal porque permite la maduración de los órganos. Entonces, nosotros esperaríamos que ese feto realmente empezara a secretar mayor cantidad de cortisol en los últimos 50 días de gestación y al parto sea mucho mayor para desencadenar el trabajo de parto. Pero si se secreta en la etapa temprana, nosotros estamos forzando una maduración de los órganos muy temprano. Eso nos va a llevar entonces a que también tengamos un problema de hipertensión, porque el cortisol está positivamente asociado con una mayor circulación sanguínea. Eso significa que esos corderos que tuvieron similar peso al nacimiento, pero trayectoria de crecimiento diferente a la normal, son animales que van a sufrir dentro de su vida postnatal de hipertensión. Y si ustedes a esos corderos los sujetan a un estrés, por ejemplo, que los corretiene un perro, esos animales tarde o temprano van a morir por un paro cardíaco. Y ustedes van a decir, ¿cómo es que murió? Si andaba muy bien, si estaba creciendo muy bien. Bueno, pues tenía un problema metabólico que no se había expresado porque no había el ambiente
para que se generara. Pero ahorita que hubo un animal, un perro que lo correteó, pues explotó el corazón por la cuestión de la hipertensión, la alta presión arterial. Y también existen fetos que al inicio tienen un alto crecimiento, como los de la línea roja, y después se acentúan y no nacen con bajos pesos al nacimiento. Estos crías o este tipo de crecimiento fetal llevan a crías que tienen un problema que se llama corderos con retardo en el crecimiento intrauterino. Estos corderos con retardo en el crecimiento intrauterino son precisamente esos corderos que cuando nacen ustedes les dan una alimentación muy buena, pero no porque les den esa alimentación muy buena, ustedes ven un mejor desarrollo de esos animales. Ustedes lo siguen viendo, pasa el primer mes, pasa el segundo, pasa el tercer mes, y ustedes ven ganancias diarias de peso de 20 gramos, de 30 gramos. Los destetan animales muy pequeños, pelos insurtos, con abdomen muy redondo, muy pequeños. Es decir, son animales muy eficientes. Y esos animales, para que ustedes puedan engordarlos, para que alcancen 20 o 30 kilos, van a tardarse 8 o 10 meses o si no un año. Aun cuando ustedes les den la mejor alimentación que tengan, no van a poder revertir ese efecto. Porque todos los efectos que nosotros promovemos durante la programación fetal, precisamente son efectos permanentes. Finalmente, también vamos a ver que si un animal tuvo este problema de retardo en el crecimiento fetal, pues vamos a ver que cuando se sacrifiquen, van a ser animales que van a tener alta deposición de grasa y baja deposición de músculo. Es decir, esto les explica por qué la eficiencia para usar los nutrientes se vuelve muy baja. En términos generales, nosotros podemos ver entonces que un problema resultado de la alimentación que demos en la gestación van a ser muy seguramente bajos pesos al nacimiento, van a tener mayor susceptibilidad a morir, bajo crecimiento postnatal y un cambio en la forma como van a depositarse lo que es grasa y músculo, ¿no? Preferentemente nosotros quisiéramos que fuera siempre deposición de músculo, pero en el caso de estos animales que están dañados en su programación fetal o alterados en su programación fetal, va a ser al revés, ¿no? Y recuerden que el que un cordero gane 1 kilo de grasa se requiere más energía que la energía que se necesita para que un cordero gane 1 kilo de carne. Además de todos los problemas metabólicos que van a tener, como resistencia insulínica, como hipertensión, y van a ser animales que siempre van a estar susceptibles a morir. Para ejemplificar, les voy a platicar un poquito sobre un trabajo que nosotros hicimos, donde en los últimos 50 días de gestación, nosotros expusimos a un grupo de borregas a 100% de requerimientos nutricionales, como marca el MRC, o bien a 50% de restricción. Lo que encontramos es, ustedes lo pueden ver en la gráfica superior de la izquierda, los de amarillo les representan los corderos que nacieron de ovejas con restricción nutricional, los de azul con alimentación adecuada. Como ustedes pueden ver, desde el nacimiento presentaron menor peso, ¿no? Y esa diferencia de peso se fue haciendo cada vez más notoria hasta los 60 días que destetamos. De tal manera que más o menos hay una diferencia de 4 kilos solamente en el peso de destete de los corderos por haber subalimentado en los últimos 50 días de gestación. Y algo importante, en la gráfica inferior de la derecha, ustedes pueden ver el peso que tenían los machos y las hembras después de 7 meses de engorda, ¿no? Y vemos que las hembras que venían de restricción nutricional fueron las que, donde fue más marcada ese menor crecimiento, ¿no? En los machos también hubo menor crecimiento, pero la diferencia fue de alrededor de 2 o 3 kilos, mientras que en las hembras estamos hablando de alrededor de 5 kilos de diferencia en cuanto a peso.
Si ustedes le echan cuentas a este peso que están dejando de ganar sus corderos en relación a lo que ustedes le deberían de haber invertido en alimentación, creo que se paga. Y ese efecto que vemos a nivel de crecimiento parcialmente está asociado con una cuestión genética, pero también está asociada con el volumen de producción de calostro de leche que tienen los animales, las hembras, ¿no? Aquí podemos ver en los primeros 30 días cómo es muy notorio que la producción de calostro fue menos de la mitad en las borregas con restricción nutricional. Alrededor de 50 mililitros, ¿no? Cuando nos dice la teoría que un cordero, para que tenga un adecuado crecimiento, debería consumir dentro de las 24 horas por lo menos alrededor de 180 mililitros para garantizar un adecuado crecimiento. Si ustedes siguen viendo al día 10, día 20, pues vemos que la producción de leche es la mitad. Al día 30, pues esas diferencias dejan de ser menos notorias, pero también dejan de ser menos notorias porque la curva de producción de leche ya va cayendo en esta senda. Entonces, también hay una subalimentación de parte de las madres hacia las crías durante la vida postnatal, por lo que es la restricción nutricional. Aquí este es otro estudio que hicieron en Estados Unidos, donde están probando sobre alimentación, el 100%, que es la alimentación adecuada, o bien haber sobrealimentado al 150%, es darle 50% más de lo requerido. Y aquí vemos esta curva, vemos cómo fue su crecimiento, y su crecimiento pues fue muy similar hasta los 19 meses que los llevaron entre testigo y el sobrealimentado. Cuando vemos lo que es su comportamiento productivo de esos corderos de ese estudio de Long, donde pusieron el testigo contra 50% más de requerimientos, empezamos a ver que el consumo de alimento en aquellos corderos que nacieron de hembras sobrealimentadas fue 10% más. Y esto se reflejó también en alrededor del 15% más de ganancia. Más eso no significa que fueran más eficientes en aprovechar el alimento. Cuando vemos en cómo fue la distribución de la ganancia, vemos que esa ganancia de peso que tuvo, ese 15% más de ganancia de peso que tuvieron los corderos de ovejas sobrealimentadas, la mayoría lo depositó como grasa, alrededor de 16% más. Y tuvieron menos de producción de carne magra, alrededor de 5%. ¿Qué significa esto? Que van a ser animales que cuando se sacrifiquen van a mostrar bajo rendimiento en canal, y la canal va a ser una canal muy grasa. Todo eso se lo sacrifican en el mercado. Entonces, para un mercado de cortes, ese tipo de canales no serían muy adecuados. Aquí en este estudio ustedes pueden ver un trabajo de PI 2017, donde subalimentaron borregas, alimentaron solamente con 40% de requerimientos, y otro grupo lo sobrealimentaron con 40% más de requerimiento, y esto lo compararon contra un grupo testigo. Aquí lo que vemos interesante es que en el peso del nacimiento, los corderos que vienen de madres con restricción nutricional crecieron menos, tuvieron menos peso al nacimiento. Sin embargo, los corderos que que vinieron de madres sobrealimentadas tuvieron el mismo peso al nacimiento que el grupo. Entonces, el hecho que los corderos que vengan de hembras sobrealimentadas tengan el mismo peso al nacimiento no significa que tuvieron la misma trayectoria de crecimiento. Y nosotros lo podemos ver cuando se ve lo que es las glándulas adrenales. Y vemos que el tamaño de las glándulas adrenales fue mayor en corderas que venían de madres que se subalimentaron o bien que se sobrealimentaron. Es decir,
son más grandes. Al ser más grandes, esto provoca que sean más funcionales. Es decir, están produciendo mayor cantidad de cortisol. Esa mayor producción de cortisol se va a venir reflejado en problemas metabólicos y además cuando vemos lo que es la formación o la deposición de grasa perirrenal, vemos que también se incrementó. Y vean lo que pasó en el área del músculo del longissimus dorsi, o es el músculo del lomo, se hizo más pequeño. Entonces, el haber sobrealimentado o ver sobrealimentado a las borregas nos está llevando también a que áreas donde nosotros sacamos los cortes de mayor calidad y que tienen mayor costo del mercado se vean mermados, ¿no? Esa área del músculo del longissimus dorsi pues tiene un impacto económico directo para el productor. Algo también que vale la pena mencionar es que si nosotros conocemos cómo es que se da todo este impacto del ambiente uterino sobre el desarrollo de las fetal y después sobre la vida postnatal de la cría, nosotros también podemos utilizarlo para ventaja de nosotros. ¿En qué sentido? Pues ustedes, todas estas estrategias, todas esas manipulaciones, adaptaciones que genera el feto, ustedes pueden utilizarlas a su favor y pueden generar ciertas estrategias nutricionales que les permitan tener un mejor crecimiento. Por ejemplo, se ha reportado que si ustedes suplementan arginina en el primer tercio de gestación, ustedes garantizan un mejor desarrollo de placenta y mayor disponibilidad de nutrientes. También se ha reportado que si ustedes suplementan gramos en el último tercio de gestación, cuando menos en las últimas 2 semanas antes del parto, ustedes pueden tener corderos de buen peso de nacimiento y mejor velocidad de crecimiento. Hay otras gentes que han jugado también con la alimentación para promover un mayor desarrollo de la placenta. Si ustedes, como ustedes deben de saber, la placenta, su mayor desarrollo lo tiene durante el segundo tercio de gestación. Nosotros veíamos que cuando una borrega estaba subalimentada, producía placentas más grandes, de menos peso, pero más grandes. Entonces se ha encontrado que aprovechando ese efecto compensatorio que genera la placenta bajo un escenario de nutrición, hay estudios que han demostrado que si ustedes meten una restricción nutricional del 30% durante unos 20 días en el segundo tercio de gestación, les garantiza generar placentas más grandes y también con mayor vascularización. Esto también se va a reflejar en mayor disponibilidad de nutrientes para el cuerpo. Y otro punto importante es la adición de ácidos grasos poliinsaturados en el preparto. Estos ácidos grasos poliinsaturados ustedes los pueden suplementar a través de cualquier aceite vegetal. Y no son más que el oleico, linoleico y linoleico, ¿no? Esos ácidos grasos poliinsaturados no los sintetiza el cuerpo del feto y de hecho el cuerpo de ningún mamífero. Así que ustedes siempre los tienen que dar a través de la dieta. Y todos esos ácidos grasos son esenciales para el correcto funcionamiento celular, ya que forma parte de la membrana de esas células. Las membranas juegan un importante papel para que se dé toda la cadena o toda la cascada para lo que son las expresiones de genes, ¿no? Si ustedes se ponen a ver todo esto, si ustedes suplementan ácidos grasos poliinsaturados, es decir, adicionan algún aceite vegetal en las dietas, en el último tercio de gestación, ustedes van a promover un mejor desarrollo de órganos y esto se va a ver favorecido en un mejor crecimiento postnatal de las crías, ¿no? De hecho, nosotros hicimos un estudio, ya para cerrarlo en la presentación, donde evaluamos el efecto de suplementar aceite de soya, que es rico en ácidos grasos poliinsaturados, y agregamos 3 niveles, 0, 3 y 6%. Los ofrecimos del día 100 de gestación hasta el parto. Y una de las cosas importantes que vimos fue que mejoró la capacidad de termorregulación de los corderos. Ustedes pueden ver que con el nivel, a medida que nosotros subimos el nivel de aceite de soya,
las temperaturas de las diferentes regiones del cuerpo incrementaban. Por ejemplo, el del lomo con 0 tenía 23, pero con 6 subió hasta 26. Eso significa que el animal está generando calor corporal. Estos son temperaturas que se registraron al nacimiento. Y esto es muy importante, ver que el animal tiene capacidad de generar calor corporal, porque uno de los grandes problemas de un cordero cuando nace es que sufre hipotermia. ¿Por qué? Porque lo único, antes de que consuma calostro, ellos dependen de un tejido graso que se llama grasa parda. A medida que esta grasa parda es más abundante, ese animal genera más calor y esto los mantiene vivo y funcionando. Entonces pareciera que el aceite de soya permitió que se generara mayor grasa parda y mejoró su producción de calor. Cuando vemos el crecimiento de esos corderos durante el destete, podemos ver que tuvieron similares pesos al nacimiento. Sin embargo, al destete, vemos que los que alimentamos con 3 y 6% de aceite de soya registraron mayor peso al nacimiento. Estamos hablando alrededor de 2 kilos más. Entonces, mejoró el crecimiento de los corderos por haber suplementado ese aceite en el último tercio de gestación de los borregos. Otro resultado que no incluye aquí, que también vale la pena mencionar, es que encontramos que el desarrollo de ubre mejoró por incluir el aceite de soya, mejoró también la producción de calostro y mejoró la producción de leche en los primeros 20 días postparto, ¿no? Entonces esto muy posiblemente nos explique también por qué los corderos tuvieron un mejor crecimiento durante el periodo postnatal. Entonces ya para concluir, tres cosas. La primera es que la capacidad productiva y reproductiva de los corderos está directamente asociado con el ambiente uterino en que se desarrolla. Y allí se va a fijar realmente el potencial de crecimiento y el potencial reproductivo que se va a tener. No basta solamente con hacer selección o hacer cruzamiento, ¿no? Finalmente, una nutrición inadecuada durante la gestación va a conducir a ambientes uterinos inadecuados y también a programaciones fetales de los productos inadecuados, ¿no? Que no necesariamente están asociados con tener un mejor crecimiento en la vida postnatal. Y finalmente ustedes, conociendo todo lo que es esta parte de la fisiología, pueden sacar ventaja para manipular la nutrición o manipular el ambiente uterino y esto pueda generarles beneficios de un mejor crecimiento postnatal de sus corderos. Entonces, por mi parte sería todo. Si hay preguntas, con gusto respondemos. Gracias. Carlos, adelante. ¿Sí? Sí, hay unas preguntas. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Doctor Ulises, ¿me escucha? Sí. Ok. Entonces déjeme. Una primera pregunta por acá fue, creo que al inicio de la plática, no sé si mencionó usted un gen en específico relacionado con la alimentación que puede llegar a modificarse o algo así. No sé si se captó bien la De hecho, idea. no mencioné ningún gen porque hay muchos genes que se modifican, ¿no? Pero por mencionarles uno y de los más importantes son los genes asociados con el GLU1, GLU2 y GLU3. Son genes que están directamente asociados con el aprovechamiento de la glucosa fetal. Entonces, pueden inhibirse o pueden promoverse dependiendo del ambiente uterino. Ok. Otra pregunta,
creo que coinciden dos o tres preguntas con esto, es ¿a qué edad el feto, dice, debería ser el inicio de la suplementación? O también, ¿cuántas semanas antes, yo digo antes del parto, se sugiere a comenzar a suplementar las ovejas prenatales? Es una pregunta recurrente esta, doctor. Ok. Yo les aconsejaría dos etapas fundamentales donde debemos de suplementar. Una más fuerte que la otra, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que suplementen 2 semanas antes del parto, digo, antes del empadre y una semana después del empadre. ¿Por qué? Porque aquí es donde se empieza lo que es el desarrollo embrionario. Durante esa etapa se da gran parte de la programación fetal y se fijan los genes que va a tener el producto, ¿no? Entonces, el que desde allí el animal esté viendo que tiene un buen ambiente uterino, ya están garantizando que su programación fetal va a ser adecuada. Y aquí la realidad es que no se necesita una suplementación muy fuerte, ¿no? Posiblemente un concentrado de algunos 200 gramos, solamente para que complemente con requerimientos de mantenimiento sería suficiente. Y que las hembras entren en buena condición corporal. Hablamos de buenas condiciones corporales, alrededor de 3 dentro de la escala de 1 a 5, ¿no? Donde sí la suplementación debe ser más fuerte, mayor cantidad, es en el último tercio de gestación. Si bien no quieren suplementar los 50 días, por lo menos los últimos 20 días sería muy bueno que suplementaran, ¿no? Que metieran por lo menos unos 400 gramos de concentrado, 500 gramos, y que eso lo extendieran por lo menos hasta las siguientes 2 semanas después del parto. ¿Para qué? Porque esto también se les va a reflejar en mayor producción de leche y que sus hembras no pierdan mucho peso al parto. Algo que no les mencioné y que nosotros también hemos encontrado es que si las hembras nacen con buen peso al parto y buena condición corporal en términos generales, ustedes pueden estar viendo que el proceso de involución uterina alrededor de 20 días ya se terminó. Y la hembra en 35 días, máximo 40 días, ya está presentando el primer celo. Obviamente depende de la época, ¿no? Porque si paren en época de anestro estacional natural, al menos aquí en esta zona, sí se alarga lo que es el periodo posparto hasta los 90 días, ¿no? Pero muy posiblemente con ustedes, no sea tan notorio este efecto de estacionalidad, y ustedes puedan tener borregas que regresen a presentar celos dentro de los 40 días posparto. Ok, gracias, doctor. Entonces, digamos, a manera en esta pregunta en particular, dice, nos recomienda usted unas 2 semanas antes del empadre hasta una semana después del empadre y después reiniciar en el último tercio de la gestación, ¿verdad? Hasta una semana después del parto, ¿verdad? Digamos. 2 semanas después del 2 parto. semanas. Pueden Ok, suplementar 2 antes del parto y 2 después del parto. ok, Eso perfecto. es la parte más fuerte que yo les recomendaría. Okay. Aquí hay otra pregunta en uno de los experimentos, de las pruebas que nos presentó, en donde hasta dónde se extendía como el efecto de una desnutrición en la cordera, en la borrega. Creo que había un cuadro que decía que hasta los 22 meses, o en el caso, nos preguntan aquí que si pensando en un sistema de producción en México, en donde a los 12 meses se va el cordero a la venta, al abasto, si también a esos 12 meses se ve el efecto de la desnutrición en la borrega. Okay. Bueno, realmente bajo sistemas intensivos, un cordero debería alcanzar los 40 kilos alrededor de los 4 meses posparto, ¿no? Bajo condiciones
de pastoreo y praderas naturales o aguascaderos naturales, es posible que se vaya más largo. Los efectos, como los vuelvo a repetir, los efectos se vuelven permanentes. Todo depende del grado de afectación que nosotros le hubiéramos generado a ese cordero en su vida prenatal. Pero si nosotros nos ponemos a ver, ese animal, si ustedes tenían periodos, ahorita que dice periodos de engorda a los 12 meses, entonces después de este efecto prenatal, posiblemente sean más largos. O bien, son tan largos a 12 meses que ustedes están sacando corderos para abasto porque ustedes desde la gestación ya dañaron ese cordero. Y ustedes es muy posible que si alimentaran a esa borrega bien en el último tercio de gestación, ese periodo de engorda lo reducirían significativamente. Nosotros en este estudio que nosotros hicimos aquí, donde restringimos el 50%, nosotros los corderos los llevamos hasta 40 kilos, algunos. ¿Por qué? Porque es el peso de mercado. Y observamos que las que venían de hembras de restricción nutricional tardaron 32, 33 días más en engorda que los que venían de alimentación adecuada. Entonces, por lo menos es un mes de diferencia para que alcancen ese peso al mercado, ¿no? En el caso de nosotros. Y estos efectos se van a ver muy marcados, ¿no? Otro problema, por ejemplo, que nosotros detectamos, ya hablando sobre la cuestión del impacto a nivel metabolismo, es que muchos de esos corderos, cuando ya alcanzaban 30, 35 kilos, se morían de muerte súbita. Y generalmente eran corderos que llevaban un crecimiento relativamente adecuado, con cierto retraso, pero resulta que a ellos les alcanzó el verano de esta región. Entonces, eventualmente que se ponían a correr en las mañanas, que sentían un poco fresco, con una corrida que daban, o se ponían a jugar entre ellos, de repente en un brinco se veía cómo caían de muerte súbita. Es decir, son animales que ya tenían un problema de hipertensión, de presión alta, que combinado con el esfuerzo por esa corrida y por el ambiente, pues lo llevó a que tuvieran esa muerte súbita. Ok. Otra pregunta dice, ¿por qué la restricción de alimentación en el segundo tercio mejora el desarrollo de placenta y vascularización? ¿Cuántos días de restricción? Dice. Muy bien. Les comentaba en uno de los cuadros que cuando una borrega está subalimentada, tiene alta cantidad de progesterona porque no se está metabolizando. Entonces, la placenta también hace su esfuerzo por tratar de rescatar al feto. Entonces, en un esfuerzo de una hembra que está desnutrida, es tratar de hacer la placenta más grande. Pero esta placenta generalmente, como no tenía mucha arginina, no generó mucho óxido nitroso ni poliaminas, entonces no tiene tanta vascularización. Ese es el escenario de desnutrición. Ok. Si ustedes consideran que en el segundo tercio de gestación es cuando se da el mayor desarrollo de placenta, lo que han hecho es que cuando subalimentan alrededor de un 20%, de hecho no es muy fuerte la subalimentación, un 20%, ellos observan que la placenta pareciera que tiene miedo de que ese escenario se siga presentando. Entonces la placenta empieza a hacer un crecimiento extra. Por eso es que ellos aprovechan ese reflejo de la placenta, la suplementación, para generar a través de ese 20% de su alimentación durante alrededor de unos 30 días, ver que la placenta sea más grande, ellos se alimentan adecuadamente en el último tercio de gestación y entonces la placenta tiene mayor espacio y mayor formación y vascularización para pasar mayor cantidad de nutrientes. Más o menos eso es en lo que se basa ese principio, ¿no? Correcto.
En el experimento, su experimento que nos mostraba, doctor, del aceite de soya, preguntan cómo se administró este aceite de soya. Ok. Nosotros, la forma como lo administramos, obviamente como era un experimento, todo debería ser controlado. Entonces, diariamente pesábamos la cantidad de alimento que le íbamos a ofrecer a los borregos y le agregábamos en ese momento lo que son los aceites. Algo que deben de considerar a nivel práctico, los aceites se oxidan y generan rancidez. Entonces, si ustedes quisieran repetir esta técnica a nivel práctico, tendrían que estar trabajando con el concentrado que estén utilizando para suplementar y a lo mejor cada 3 días estar haciendo revolturas directamente para incorporar el aceite dentro del alimento. Y ya después se ofrece, que es en términos generales lo que nosotros también hacemos. Y el Correcto. nivel que yo les recomiendo es el 6% de aceite. Y no les recomiendo que agreguen mayor cantidad, porque nosotros ya lo hicimos. Llegamos a agregar hasta un 7% en otro estudio. Y los resultados son contrarios. ¿Por qué? Porque el aceite también tiene ciertas repercusiones a nivel de rumen, donde ese exceso de ácidos grasos hay una biohidrogenación ruminal y esto evita que se aprovechen muchos de los nutrientes que ustedes aportan a través del alimento. Entonces, en lugar de ser benéfico, es dañino, ¿no? Y en general todas las grasas tienen esa limitante, ¿no? De que no pueden ser incluidas dentro de la dieta a niveles altos, máximo el 6%. Se nos va a terminar el tiempo en un momentito. Nos regresamos para continuar con las preguntas. Yo creo que hay más preguntas. Entonces, ya estamos por finalizar. Finalizamos y volvemos a regresar, por favor.